Hermanos y amigos, muy buenas noches. Vamos a orar antes de empezar. Oremos una vez más para que el Señor nos guíe en la meditación de su palabra. Soberano Señor, Dios Todopoderoso, Juez justo, venimos en esta noche, Señor, delante de tu presencia por medio de tu palabra y por medio únicamente de Cristo, a quien diste tú, Señor, en rescate por nosotros, quien fue nuestra propiciación, quien se entregó a sí mismo para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, el único y suficiente Señor y Salvador. Queremos, Señor, en esta noche rendir culto y oración a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Queremos en esta noche rogar que tu Santo Espíritu, Señor, dirija la reflexión de tu palabra, oh Dios, porque creemos que tu palabra, Señor, es viva y eficaz, es más cortante que espada de doble filo, Señor, que discierne las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón, Señor. Oramos para que tu palabra, Señor, en esta noche sea claramente presentada, que Cristo, Señor, sea expuesto con claridad, que tú, Señor, seas glorificado en esta noche, que los corazones de todos nosotros, Señor, estén atentos para oír, oh Dios, tu palabra, para que aquellos que no te conocen pongan su fe y su esperanza en el único y solo suficiente Salvador, Cristo el Señor. Y nosotros, que por tu gracia, Señor, hemos puesto nuestra esperanza en el unigénito de Dios, podamos considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para rescatarnos a nosotros de la condenación eterna. Padre, te alabamos y te damos gracias y rogamos por este tiempo. Que tu Santo Espíritu, Señor, de convicción, de pecado, de justicia y de juicio, y que los corazones, Señor, especialmente de aquellos que no te conocen, de aquellos que no han nacido de nuevo, Señor, sean profundamente movidos a una sincera fidelidad a Cristo. Que produzcas, Señor, por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu, nuevos nacimientos. Padre, gracias por este tiempo en que nos permites libremente abrir la Escritura y predicar al Señor. Gracias, Señor, por esta reunión y queremos entregar este tiempo, Señor, de reflexión de tu palabra delante de ti, con gratitud solamente a ti, Señor, porque tuya es la gloria, la honra, el imperio y el poder. Dejamos todo en tus manos y lo hacemos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a leer, mis hermanos y amigos, dos pasajes de un mismo acontecimiento. En Mateo capítulo 8, versículo número 1. Vamos a leer los primeros cuatro versículos. Mateo capítulo 8, versículo número 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Y ese mismo suceso, ese mismo acontecimiento lo vemos en el libro de Marcos, en el capítulo número 1, versículo número 40, y añade ciertos detalles adicionales. Marcos capítulo 1, versículo número 40. Vino a él un leproso rogándole en cada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve,
muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo a muchos y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Y volviendo nuevamente a Mateo, en el capítulo 8 vemos exactamente el mismo hecho, pero desde dos perspectivas, desde Mateo y Marcos, con ciertos aspectos bien interesantes. Aquí en Mateo capítulo 8 vemos la finalización del Sermón del Monte. El Señor venía de predicar, obviamente, su palabra, venía a decirle a la gente, entren por la puerta estrecha, porque solamente hay dos opciones para la salvación. No hay puntos intermedios. Y eso es lo que queremos predicar en esta noche. No hay puntos intermedios. Solamente hay dos puertas. Lo dice en los versículos anteriores, en el capítulo 7, versículo 13. Hay dos puertas, una estrecha y una ancha. Una es Cristo el Señor por la salvación, que es estrecha, y la otra es ancha y espaciosa. Luego, más adelante, comienza a decir, por sus frutos serán conocidos aquellos que genuinamente han conocido a Cristo. Y eso es un llamado también bien importante. Aquellos que genuinamente han puesto su fe en Cristo han de dar frutos. Si no hay frutos, bueno, hay que, como dijo el apóstol Pablo, probaos a vosotros mismos, examinaos a vosotros mismos. Después, el Señor les dice en estos últimos, del versículo 13 hasta finalizar el capítulo número 7, es la finalización del Sermón del Monte. Dice también el Señor allí, nunca os conocí. La necesidad de mirar, de pararnos delante del Señor y de saber verdaderamente estoy en Cristo o no lo estoy. Porque finalmente, como la Escritura lo dice en el libro de Romanos, cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios de nosotros mismos, de forma individual y personal. Luego termina diciendo en parábola, en enseñanza, los dos cimientos, el hombre que está firme sobre la roca, el hombre que hizo su casa sobre la arena y nos muestra la realidad de la salvación también y de estar seguros de la salvación. Y al finalizar el Sermón del Monte, Mateo capítulo 8 versículo número 1, entonces, desciende Cristo del monte, ¿no? Eso me hacía considerar cómo Cristo también en ese momento terminó, pero también en la Escritura nos dice que Él se despojó a sí mismo, ¿no? Y vino y tomó forma de siervo con el propósito de salvarnos. Y al Señor Jesús, dice allí, le seguía a mucha gente. El Señor era bastante popular, era conocido por sus milagros, por sus hazañas. Él curaba enfermedades incurables, hacía milagros. El Señor, particularmente en este sermón, versículos anteriores, alimentó a gente, a multitud de gente, miles de personas, solamente con unos cuantos panes y unos cuantos peces. Entonces la gente lo agolpaba, la gente le seguía, pero tristemente no seguían al Señor, sino la bendición del Señor. Muchas de estas personas perseguían al Señor, inclusive él después pasó de un lado del mar al otro y la gente fue hasta allá a buscarlo y él les dijo, no me buscáis porque habéis creído, sino porque habéis comido y os habéis saciado. Y hoy, tristemente, el mundo es de la misma forma. Y no sé si tal vez nosotros podamos estar en ese asunto. Nosotros podemos estar acercándonos a Dios no con un corazón sincero, procurando al Salvador, no procurando a aquel que bendice, sino la bendición. Y mucha gente seguía al Señor. Recordemos que esto es un contexto israelita, ¿cierto? Entonces el pueblo judío, sujeto a las leyes de Moisés, a sus tradiciones, a sus prácticas y demás. Y en medio de que el Señor viene, de pronto en el versículo número 2 aparece una persona. Dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él. Y eso es lo que yo quiero también reflexionar un poco.
En el pueblo, entendiendo que es el pueblo de Israel, el pueblo judío, una persona con lepra no era bien vista. Usualmente la lepra se relacionaba como si fuese una especie de castigo divino. Bueno, nos vemos en el Antiguo Testamento cuando la hermana de Moisés murmuró contra él. ¿Qué fue lo que le pasó a María? ¿Cierto? Al instante, dice la escritura, salió llena de lepra, totalmente blanca. Entonces la lepra en el pueblo de Israel era un símbolo de juicio divino, también era una enfermedad, o es una enfermedad bastante penosa. Es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad, bueno, por no usar de pronto malas palabras, pero es una enfermedad bien fastidiosa en el sentido de la forma como se desarrolla, ¿no? Las personas que sufren esta enfermedad se les comienza a caer la carne, entonces se pudren y se caen por pedazos. Entonces de pronto hay algunos que se quedan sin nariz, otros sin orejas, otros se le caen los dedos por el avance de la enfermedad. Y usualmente es una enfermedad grave e incurable. Entonces imaginémonos un momento a este hombre. No solamente estaba enfermo de la lepra, la escritura nos dice cuánto tiempo tenía, sino que encima estaba dentro de una sociedad, dentro de una cultura donde estaba total y completamente dejado de lado, rechazado. Aún en Levítico capítulo 14 nos dice las instrucciones que el Señor por medio de Moisés le da al pueblo a aquellos que tienen lepra. Entonces el Señor da, la lista es larga, ¿cierto? El proceso para los que tienen lepra es bastante largo, tienen que pasar un tiempo de revisión y si tienen lepra serán inmundos, si no, entonces pasados tantos días, entonces lo vuelven y lo revisan, y si no pasan otros tantos días lo revisan para ver si tiene lepra, y el que tenga lepra entonces es puesto afuera y es tratado como inmundo. Aún tan contagioso es que la ropa y las casas se podían contagiar de esto. Es una enfermedad bastante terrible, bastante penosa. Y aún este hombre tenía que estar completamente excluido. Pensemos un momento en este hombre entonces. Este hombre estaba rechazado socialmente, estaba rechazado ceremonialmente, es decir, no tenía acceso, no podía ir a una sinagoga a escuchar la ley, no podía ir a una sinagoga, no podía relacionarse socialmente. Este hombre estaba total y completamente solo y alejado por causa de su enfermedad. Es un hombre rechazado, un hombre, bueno, eso es lo hermoso también del Señor y del Evangelio. ¿Saben, mis hermanos y amigos? Cristo es completamente suficiente para todo y la Escritura también. Para toda situación, para todo problema mental, emocional, el problema que sea que tengamos. Y pensemos en este hombre, un hombre solo. ¿Cómo estaría este hombre emocionalmente? Sintiéndose enfermo, rechazado, desahuciado, imposibilitado de salir al pueblo, porque no podían exponerse públicamente, solamente mendigar desde lejos. No podían ellos entrar, no podían ellos salir, no podían hacer absolutamente nada, rechazados y despreciados. ¿Cómo estaría el corazón de este hombre luego de padecer esta enfermedad tan penosa? Y cuando vemos en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo que el versículo número 6, hay una similitud, hay una comparación. Este hombre tenía una enfermedad física terrible e incurable, pero todo ser humano, todos los que estamos aquí, por naturaleza, tenemos una enfermedad mucho peor, que es la enfermedad del pecado. Es una enfermedad, bueno, ahí en Isaías capítulo 1, versículo 6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Versículo 7, vuestra tierra está destruida. El pueblo de Israel estaba con un juicio de Dios por causa del pecado. Y el Señor les dice, ustedes están totalmente podridos. Así es el hombre sin Cristo. Puede que físicamente estemos jóvenes y bellos, ¿cierto? Pero espiritualmente, delante del Señor, dice el libro de Romanos, todos somos pecadores.
por cuanto todos pecamos por completo, todos. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos hemos pecado por nacimiento, por decisión, por práctica, por elección. Somos terriblemente pecadores y en nosotros no hay cosa buena, no hay algo que pueda agradar a Dios. Y esa enfermedad que tenía este leproso era tan grave que indiscutiblemente lo iba a llevar a la muerte. De la misma manera, el pecado, dice la escritura que la paga, el salario, el resultado del pecado es la muerte. Ahora, también el libro de Isaías nos dice que los pecados, vuestros pecados han hecho una separación entre Dios y vosotros. La muerte significa que estamos separados de Dios. Así que usted que en esta noche está aquí escuchando la palabra del Señor, usted está separado de Dios, alejado de Dios. Y si usted muere y no se arrepiente de su pecado, si usted no pone su esperanza en Cristo, si usted parte de este mundo sin Cristo, su eternidad va a ser exactamente la misma, lejos de Dios, separado de Dios y en una terrible condenación. Este hombre entonces, volviendo a Mateo capítulo 8, tuvo una gran osadía, podríamos decirlo, que un leproso en medio de una multitud de judíos que sabían qué era lo que había que hacer con los leprosos, viniera en medio de la multitud a arrodillarse delante del Señor. Este hombre sabía claramente cuál era su condición y qué era lo que necesitaba y su única esperanza. Y es lo que también quiero que usted esta noche entienda. Si usted no tiene a Cristo, su única esperanza es correr a los pies del Salvador. No hay remedio, no hay cosa que usted pueda hacer que pueda quitarle su pecado. No hay nada que nos quite el pecado. Lo único que podemos hacer es como hizo el leproso. Él no le importó tal vez que lo fueran a apedrear. Él vio a Cristo, probablemente escuchó las hazañas, las maravillas que había hecho, y él vio en Cristo su única esperanza. Él vio en Cristo su última oportunidad. ¿Y de qué forma también él se fue y se acercó al Señor? Dice que un leproso vino y se postró ante él, y como lo leíamos también en Marcos, dice que vino un leproso, hincado la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. En Marcos también dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Qué interesante es ver la forma en cómo este leproso se acercó al Señor. La reverencia que este hombre mostró delante del Señor. Saben, tenemos que acercarnos al Señor, pero tenemos que hacerlo también con reverencia, porque Él es Señor. Y este hombre se postró ante Él. El libro de Lucas también dice que con su rostro en tierra se postró ante el Señor y no le dijo, Señor, ¿será que usted puede salvarme? Este hombre vino con una completa y absoluta fe en que Cristo lo podía sanar. Lo que él estaba preguntando era no si podía, sino si quería. Él le pregunta, postrado ante el Señor en medio de esta multitud, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si usted quisiera, con cuánta humildad nosotros también tenemos que acercarnos al Señor. Al Señor no podemos acercarnos con exigencias o pretensiones. Él es Señor. Tenemos que acudir a Cristo. Si usted no conoce a Cristo, usted lo necesita. Bueno, y también cuando lo conocemos, lo seguimos necesitando. Pero si usted no conoce a Cristo, usted lo necesita con la misma urgencia y mayor necesidad que este leproso. Porque hay una enfermedad incurable. Hay una enfermedad que, como dice también el Antiguo Testamento, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece. No hay jabón, no hay algo que yo pueda hacer que pueda ser útil para quitarme el pecado. Solo la sangre del Hijo de Dios puede limpiarle de su pecado y su conciencia de obras muertas, dice la Escritura. Y este hombre, reconociendo que era Señor, reconociendo que Cristo tenía todo el poder para limpiarlo, en humildad y en valentía,
fue ante el Señor y le rogó que si quería, podía limpiarlo. Y me llama la atención lo que dice el Marcos, que añade un detalle adicional. Marcos capítulo 1, versículo 40 y 41. Dice, Jesús, este de quien nosotros predicamos, teniendo misericordia de él. Queremos que ustedes en esta noche que no conocen a Cristo, conozcan al Hijo de Dios como el Dios misericordioso. Como decía nuestro hermano ahora, de tal manera nos ha amado Dios que Cristo descendió, vivió la vida que no podíamos vivir y murió en la cruz para tener la salvación. Usted hoy puede tener una salvación que el Señor ofrece gratuitamente, sin esfuerzo alguno. Reconozca su pecado, confiese su pecado, arrepiéntase de su pecado y ponga su esperanza y su confianza en Cristo. Es el único que lo va a librar. Usted no lo va a librar una iglesia, no lo va a librar un familiar, un santo, nadie, porque está escrito, porque solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, Jesucristo, hombre. Vuelva hacia Cristo, arrepiéntase de su pecado. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. ¿Saben ustedes que esta parte también me llama bastante la atención? Imagínense ustedes, viene alguien, ¿cómo tendría que oler esa persona? Tendría que ser bastante desagradable, ¿cierto? Una persona con carne podrida, o sea, tenía que oler maluco, ¿cierto? Por ley, ellos estaban excluidos, nadie los podía tocar, eran personas rechazadas, dejadas de lado. Cristo simplemente pudo haberle dicho, no sé, como en otros casos, tu fe te ha salvado, vete, tu fe te ha sanado, simplemente pronunciar palabras. ¿Cuánto significaría para ese hombre que el Señor lo hubiera tocado? ¿Hace cuánto tiempo este hombre no tenía en su vida un contacto con una persona? Miren, Cristo no hay como Él. Él es un tesoro invaluable. Y lo hablamos esta mañana en la cena. Conozca este Cristo misericordioso. Mira, él no tenía necesidad de tocarlo. Él es el verbo eterno de Dios. Con tan solo hablar, con tan solo pensar, este hombre pudo haber sido sanado. Sin embargo, Cristo en tierna compasión, lleno de misericordia y de amor, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Yo creo que este hombre, bueno, yo entiendo por qué después el Señor le dijo no se lo diga a nadie y entiendo por qué este hombre después salió a decirle a todo el mundo lo que Cristo había hecho por él. No se pudo contener después de haber sido rechazado, despreciado, tal vez a punto de morir, solo el Señor sabe cómo estaba. No importa cómo esté usted en esta noche, no importa qué haya hecho, no importa qué tan pecador se sienta o qué tan poquito pecador se sienta, acuda a Cristo, que es la única esperanza de vida eterna. Este hombre reconoció que tenía en primer lugar mucha necesidad. Si en alguna parte leí, solo la oveja que sabe que está perdida es rescatable. Si usted está en esta noche y cree que usted no necesita a Dios, está bien grave, porque también Primera de Juan dice, el que dice que no ha pecado ha hecho a Dios mentiroso. Todos necesitamos a Cristo. Y si usted no ha nacido de nuevo, como le dijo el Señor en Juan capítulo 3 a Nicodemos, es necesario nacer de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, este Cristo que limpió a este hombre, este Cristo que se acercó, que tuvo compasión y misericordia a la multitud, es el mismo Cristo hoy, ayer y por los siglos. Él no cambia, es el mismo. Vuélvase al Hijo de Dios para salvación de su alma. Y el Señor extendió la mano y dijo, quiero, sé limpio. ¿Saben? El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En esta noche el Señor también le dice a usted que no conoce al Señor.
quiero ser limpio. Pero usted, al igual que el leproso, ¿qué tiene que hacer? Correr a Cristo. Al igual que el leproso, usted tiene que entender la necesidad que tiene de Cristo. Dios ha proclamado, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos somos pecadores, nos espera un infierno terrible de fuego, una condenación terrible que ni siquiera los demonios quieren estar en el abismo. Lo relata el Señor cuando sacó los demonios del endemoniado Gadareno. Ni siquiera los demonios quieren estar en ese lugar tan terrible. No vaya a ese lugar por causa de su pecado. Hay esperanza, pero usted tiene que entender que todos somos pecadores y que ese pecado lo hace responsable delante de Dios y que si no se arrepiente de su pecado, póngale el nombre que sea. La escritura dice que ni los ladrones, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los homicidas, ni los hechiceros, ni los avaros, y la lista es larga, ninguno de ellos entrará en el reino de los cielos. Y si usted clasifica por lo menos en uno, ya está totalmente destituido de la gloria de Dios y sin esperanza. El salmista decía, porque el precio del alma es de gran valor y no se alcanzará jamás. La única manera en que usted puede salvar su alma, la única manera en que usted puede llegar a tener la salvación de su alma es acercarse a este Cristo misericordioso. Es correr al Señor, al príncipe de los pastores. ¿Saben? La escritura dice también que Cristo es tierno. Cristo no es simplemente una idea, una imagen, un concepto, no. Cristo es la persona más maravillosa y más valorada, más valiosa que pueda existir. Cristo es la razón de nuestra existencia. Bueno, Él mismo nos dice en el libro de Juan que por Él todas las cosas fueron hechas. A Él le debemos completamente todo. Y Jesús le tocó diciendo, quiero ser limpio. ¿Y qué pasó al instante? Este hombre que acudió a Cristo como su única esperanza, que corriendo el riesgo de perder su vida y de ser apedreado a pesar de haber sido excluido, a pesar de haber sentido tal vez rechazo por muchos años, a pesar de tal vez tener problemas emocionales por haber sido rechazado y dejado de lado, corrió a Cristo y el Señor correspondió a su obediencia y a su fe. Hay un salmo que dice, busqué a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. Eso creo que también es como un himno, ¿cierto? Que se canta, creo. Busqué a Jehová y él me oyó. El libro de Santiago también dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Si usted en esta noche reconoce su pecado, si usted esta noche entiende la necesidad de salvación que tiene, y si usted en esta noche acude a Cristo, usted no va a tener en 2 o 3 meses. La Escritura dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. De la misma forma como este leproso, de forma instantánea. No fue que él pasó unos 15 días, según, ¿cierto? Como en Levítico 14, que dice que tenían que pasar 7 días, los encerraban en una parte, los aislaban, después iba el sacerdote y lo veía, y si no, entonces esperé otros 7 días y así. Con el Señor no. El Señor le dijo, quiero, sé limpio. Y el poder del Señor y su misericordia es tremendo porque al instante, automáticamente, no sé cómo habrá sido eso, pero eso tuvo que haber sido asombroso ver cómo la carne otra vez como que no se le salía. De pronto si se le había caído la nariz otra vez se le restauró, de pronto si le faltaban dedos otra vez le salieron. Eso tuvo que haber sido un milagro asombroso y más lo que dice el versículo 1, porque mucha gente estaba alrededor de Cristo. Pero al menos dentro de esa mucha gente hubo uno que se acercó a Cristo confiadamente. Tal vez muchos otros acudían a Cristo simplemente para que les diera comida, simplemente porque no tenían que ir a trabajar, porque pensaban que era un rey que los iba a mantener, no sé, porque tenían una idea equivocada de quién es Cristo, pero saben, de toda esta multitud, probablemente este hombre era el único que tenía una idea correcta de quién era el Señor, porque acudió a Cristo como su única esperanza. Y Dios honra a los que le honran. Dios honra la fe, ¿cierto? Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, Él nos asegura
que Él nos va a dar la vida eterna, no mañana, no después, no en 15 días, no es un procedimiento, no. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y Jesucristo a quien tú has enviado. Así que la responsabilidad está de su lado. Si usted acude a Cristo hoy será salvo. Si usted confiesa su pecado y se aparta, si usted pone su confianza, como dijo Cristo, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si usted pone su esperanza y su confianza en Cristo hoy, usted tendrá vida eterna, segura, gratuita. No tiene que pasar por en medio de una multitud con el riesgo de ser apedreado, no. La salvación es un regalo tan precioso porque el Señor lo ha puesto al alcance de todos. Cualquiera puede ser salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ven a Cristo y salvo serás. Vamos a orar. Padre bueno, Dios Todopoderoso, queremos darte gracias por Cristo el Señor. Gracias porque Él es precioso, Señor. Gracias porque Él es invaluable, porque no hay otro tesoro más valioso que Cristo. Gracias porque Él dejó su trono de gloria y nos vino a sacar de la escoria, estando nosotros atestados de pecado, perdidos completamente, nunca ni siquiera considerándote a ti. Con todo eso, por el puro afecto de tu voluntad, hace mucho tiempo quisiste manifestar tu amor para con nosotros, en que enviaste a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Gracias, Padre, porque la salvación es gratuita, Señor, es de gracia, y cualquier persona puede llegar a conocerte. Señor, es nuestra oración y nuestro ruego por todas aquellas personas que no te conocen, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, para que confiesen su pecado, para que se arrepientan, para que pongan su fe y su esperanza únicamente en aquel a quien tú has designado para esta salvación, a Cristo el Señor. Oramos, Señor, para que los corazones sean movidos a un sincero y genuino arrepentimiento, que haya genuina convicción, Señor, que aquellos que no te conocen, hoy sea el día de salvación, como lo dice la Escritura, en tiempo aceptable te he oído, Señor. Rogamos por la salvación de las almas, que las personas, Señor, se conviertan de las tinieblas a tu luz admirable. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites hablar acerca de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo y de contar cuán grandes cosas ha hecho Él, de contar cómo Él es suficiente para todo, de contar cómo Cristo ha venido para rescatar y salvar a todos los pecadores, Señor. Padre, gracias por tu misericordia y bondad. Dejamos, Señor, este tiempo, la reflexión de tu palabra, rogándote que lleve mucho fruto, Señor, en la vida de aquellos que no te conocen y en los que te conocemos, para que atesoremos a Cristo como es debido. Te damos las gracias y oramos por todo en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.